La muerte del campesino. Historia de terror escrita por Alex Morales. Pasó allá en mi pueblo ubicado entre montañas de gente trabajadora, muy creyentes de Dios. Pero lo que vivieron en esta ocasión los marcó para siempre. Casi todo el pueblo quedó horrorizado. Era un domingo, tipo 8 o 9 de la noche. Mi madre, mi hija y yo estábamos organizando algunas cosas para irnos a dormir, cuando sentimos que el perro gruñó de una manera diferente, como cuando llegaba un extraño. Lo que pasa muy pocas veces por estos lugares, ya que vivimos lejos del pueblo y de las carreteras principales. Nuestro transporte son mulas y una yegua ya vieja. Salimos las tres a ver qué pasaba, cuando vimos llegar a mi padre caminando y sin la mula que tanto quería. Seco, a sabiendas que hacía poco había caído un aguacero fuerte y aún seguía lloviznando. Nos saludó como de costumbre. Nosotras sabíamos que él siempre llegaba los domingos en la noche muy tomado, pero esta vez estaba fresco como una lechuga. El perro estaba dentro de un canasto para recoger café y le gruñía con recelo. Algo muy extraño, ya que ese perro adoraba a mi padre. Mi padre nos habló en un tono pausado, no tan eufórico como lo hacía siempre. Lo veíamos algo diferente, pero no podíamos especificar qué era. Parecía no serlo. Nos dijo que abajo, donde está el paso de la quebrada, al lado del roble grande, estaba él sin vida junto a la mula. Quise preguntar algo, no entendía nada, pero levantó su mano para seguir hablando. Dijo que la mula se había asustado con un trueno y lo tumbó, haciendo que éste se diera en la cabeza y muriera. La mula también estaba muerta. Dijo que nos quería y salió caminando hacia abajo, mientras el perro gruñía con miedo y rabia. Nuestra confusión fue muy grande, pues era lo más raro que habíamos visto. Igual nos arropamos y subimos a llamar a un hermano de mi padre que vivía más arriba. Le contamos la historia. Nos miró con extrañeza, como diciendo: «Estas están locas». Aún así nos acompañó a donde mi padre había dicho que estaba su cuerpo. Efectivamente, allí lo encontramos con su cabeza destrozada por el golpe. La mula también estaba muerta, pero sin golpe aparente. Lloramos y nos horrorizamos. ¿Cómo es que un muerto puede anunciar su muerte? Entre todos, recogimos el cuerpo y lo llevamos a casa. Mientras subíamos, sentíamos el silbido muy peculiar de mi padre, como si viniera detrás de nosotros. En un momento miré para atrás. Lo vi caminando detrás de nosotros. Se los juro, estaba allí y me sonrió. El lunes, mientras organizamos el cuerpo y todo para llevarlo al pueblo, no solo yo lo vi de nuevo, también mi madre y mi tío. Teníamos los nervios de punta. Algo no estaba bien. Ya en el pueblo estaban listos los preparativos para el velorio. Lo entramos en la caja. Alguien entonó una oración. En este momento, todo se volvió un caos. La sala se llenó de un frío, un viento tenebroso. El ataúd se movía con peligro de caerse. El viento, o más bien el huracán, tumbó todas las lámparas, las destrozó. También destruyó los ramos de flores. La gente gritaba y corría. De un momento a otro, mi hija de 12 años se puso rígida y habló en una voz extraña. Muchos dicen que era la voz de mi padre, pero yo no lo podía asegurar. La voz habló por medio de mi hija. Nos pidió que no lo rezáramos y que no lo lleváramos a la iglesia, que él estaba vivo, que se estaba quemando, que lo ayudáramos.
Todo mundo huyó y la sala volvió a ser un huracán. Todo volaba por los aires. Después de esto, no volvimos a rezar, porque cada que lo intentábamos pasaba lo mismo. Al día siguiente, cuando fuimos a entrar a la iglesia, pasó algo similar, pero esta vez habló por medio mío. No puedo decir qué dijo o dije, porque no lo recuerdo. Los que me vieron contaron que decía que no lo metieran a la iglesia, que lo ayudaran, que no le hicieran ese mal que se estaba quemando. No pudimos entrar a la iglesia. El sacerdote, entre aterrado y sorprendido, celebró la misa en la entrada. Una liturgia acompañada del huracán y gritos emitidos por mí y mi hija en la voz de mi padre. Cuando le echaron agua bendita al ataúd, fue a dar al suelo por la vibración del mismo. Todo fue miedo y llorar por lo que estaba pasando. El sacerdote prácticamente corrió dentro de la iglesia y dijo que nos lleváramos pronto a ese engendro. Todos en camino al cementerio comentaban los acontecimientos. Se podría decir que todos en el pueblo iban con nosotros. Ya se había regado el cuento de que estaban enterrando al demonio. Cuando el carro fúnebre traspasó la puerta del cementerio, se apagó y no hubo manera de volver a hacerlo funcionar. Los hermanos de mi padre cogieron el ataúd entre las manos, pero no eran capaces de moverlo. Ni ellos, ni muchos hombres más fueron capaces. Sin saber qué hacer, mandamos llamar al sacerdote. Este no nos había querido acompañar al cementerio. A regañadientes llegó y roció agua bendita en el féretro. El ataúd prácticamente saltaba y huía del agua. Volvió la voz a hablar por medio de mi hija. Decía que no lo martirizaran, que no podía entrar a Camposanto. Lloraba y suplicaba que lo dejaran en paz, que él estaba vivo. Con mucho esfuerzo y mucha agua bendita, logramos subirlo al lado de las bóvedas. Pero a cada momento volvía el huracán y el ataúd quería caerse de las manos de quienes lo llevaban. Cuando lo fuimos a dejar a la bóveda, volvió y habló por medio mío. Dicen que la voz de mi padre decía que no le hicieran eso, que se estaba quemando y que lo ayudaran. Nos insultaba y a la vez imploraba. Créanme que en varias ocasiones abrimos el ataúd. Queríamos ver qué era esto tan extraño, y el cuerpo estaba como lo habíamos puesto. Nada había cambiado, no se movía. Al final logramos enterrarlo. El sacerdote tomó algunas pertenencias y dicen que las mandó al Vaticano para ver qué fue esto. Otros dicen que esperarán hasta dentro de 4 años para ver qué pasó con el cuerpo. Yo no podría decir que tengo una explicación. Los amigos de mi padre dicen que él tenía un pacto con el demonio y que aunque un campesino humilde, nunca le faltó dinero en el bolsillo. Y cada que salían a beber con él, siempre era quien pagaba la cuenta. En casa nunca nos faltó nada, pero no podría decir que era adinerado. Después del entierro, muchos por la región donde vivimos dicen haberlo visto. Algunos hasta aseguran que les habla. Esta es mi historia y es real, aunque parezca muy extraño. Espero les haya gustado. La mansión maldita. Historia de terror escrita por Alex Morales. Hacía mucho tiempo se venía preparando para esto. Aprendió a manejar un veneno letal, pero que si se aprende a consumir en pequeñas porciones, tu cuerpo se puede enseñar a él y asimilarlo cuando consumas una cantidad más grande. Su cometido fue llevado a cabo con 3 de sus esposos.
En la cena les daba una porción del veneno, la cual un cuerpo normalmente no lo resistiría, pero la cantidad era tan bien medida que no lo tomaban inmediatamente, sino un rato después cuando ya estuvieran dormidos. Con esta estrategia no dejaba sospechas, más aún en la época que ocurrieron los hechos. No estaba la medicina y los laboratorios de investigación tan avanzados. La gente del pueblo la llamaba la viuda negra. Para acabar de hacer un poco más interesante las muertes, todos eran hombres ricos. Cuando murió el tercero, ella tenía 33 años y era una mujer muy bella. Vivía feliz gastando todo aquello que le habían dejado sus difuntos esposos. En su casa había baile hasta 2 veces por semana. Todos querían participar de ellas. Más que fiestas, eran unas grandes orgías, donde no había distinción de sexo ni raza. El sacerdote del pueblo gritaba que la nueva Babilonia se estaba llevando a cabo allí mismo. Llamaba a todos a arrepentirse porque el diablo estaba cerca. Las señoras más reconocidas del pueblo apoyaban al sacerdote, aunque poco entendían su diatriba del sermón. Los hombres solteros y casados se hacían los que no sabían qué pasaba, ya que muchos de ellos, por no decir que todos, habían participado de aquellas fiestas. Los más suertudos habían podido disfrutar de las mieles de la señora, como la llamaban sus allegados. Llegó al pueblo un joven que, aunque muy atractivo y gran porte, vestía casi en harapos. Llegó directamente a la hacienda de la señora, pues esta era la más lujosa y grande del pueblo. Una de las empleadas lo atendió. Este le pidió algo de comer. La chica vio que por debajo de esos sucios trapos había un hombre hermoso, y se podría decir que se enamoró a primera vista. No solo le dio de comer, buscó la manera que la señora lo contratara en la casa. Después de vestir ropas limpias, se podía ver el espectacular hombre que era. Fue tanto el cambio que hasta la señora se fijó en él, y claro, ésta lo invitó a sus aposentos, donde empezaron un gran idilio de amor. Las fiestas pararon, la señora solo tenía ojos para él. Ya nada le importaba. Este hombre era todo lo que había buscado. Pero el joven tenía otros planes. Nadie sabe si fue planeado con la joven que trabajaba allí, pero a esta nunca se le vio celosa por el romance que su hombre tenía con la señora. Es más, la mayoría dicen que siguió hablando con él como si nada. Nunca se les vio una discusión, pero tampoco una amistad excesiva como si tuvieran un romance. El joven, para celebrar sus primeros 3 meses, hizo hacer de la joven que lo ayudó a contratar allí una comida especial para la señora. Quería complacerla. Así lo hizo. La señora disfrutó a más no poder. Gritaba y reía. Decía que nadie podía quitarle esa felicidad. Después de una buena comida y una gran faena de hacerlo en la intimidad, la señora se fue a dormir y nunca más despertó. Como todas las muertes así, solo se daban con muerte natural. El cuerpo de la señora no le fue permitido entrar a la iglesia. El padre lo impidió y mucho menos llevar sus restos al cementerio. Así que fue enterrada en su propio terreno en un lugar del jardín. No pasaba un mes de la muerte de la señora. El joven harapiento y la cocinera ya estaban viviendo en la casa grande, disfrutando de aquella gran fortuna. Pero les duró muy poco la estadía en aquella gran hacienda. Todas las noches veían a la señora andar por la casa. Muchas ocasiones despertaron y la vieron parada al lado de su cama mirándolos con odio.
Muy pronto alquilaron esta hacienda y se fueron a vivir a otro pueblo. Pero pronto los inquilinos la entregaban de nuevo. Decían que aquella casa estaba maldita y que todas las noches una mujer estaba por la casa, llorando y lamentándose. La pareja dueña de la hacienda llevó los restos de la mujer a otro lugar, donde pudieran ser enterrados en Camposanto, y aunque lo consiguieron, de nada sirvió. El fantasma de esta seguía en la casa y nadie podía vivir allí. Después de muchos intentos por vender o alquilar, simplemente la abandonaron. La pareja, en busca de nuevas aventuras, viajaron a la capital, pero pocos sabían de manejar finanzas. Pronto derrocharon todo el dinero. Quedaron casi en la mediocridad, sin dinero en sus bolsillos y ningún lugar a donde ir. Volvieron a la hacienda abandonada. Era la única propiedad que les quedaba. Nadie sabe bien de qué vivían, porque pocos salían de ahí. En las noches se escuchaban los gritos de espanto de la señora fantasma, y los de la pareja al estar asustados al verla y escucharla. Nadie sabe si murieron o aún viven allí. Nadie logra verlos, pero en las noches se siguen escuchando los gritos de las 3 personas. Nadie se atreve a acercarse a aquella mansión. Hoy día está en ruinas, pero los gritos no cesan. La gente la sigue llamando la mansión de la viuda negra y los mendigos. Si el video te gustó, te invito a que pases por la fanpage del escritor Misterio y Terror Moralex, donde encontrarás más aterradoras historias igual que las que acabas de escuchar. Abajo en la descripción encontrarás el link.